Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar quiénes somos, cómo somos, un espacio que une distintos pensamientos, un programa que respeta la diversidad. Caretísima Ciudad. Bienvenidos a este miércoles con música de rock. ¿Vuelve la fiebre del rock? Bueno, parece que sí. Rock, sinónimo de rebeldía. Hay muchas tesis conflictivas en disputa, ¿viste? Pero a mí la que me gusta es esta idea de que el rock nace, digamos, como una forma de rebelión de un nuevo actor, de un nuevo sujeto político en un sentido amplio. Sujeto político significa gente que quiere cambiar el mundo. También vamos a hablar de educación, esto de enseñar a pensar. Y un día donde también vamos a enriquecernos, vamos a agrandar nuestro vocabulario porque vamos, para los que no lo conocen, no la conocen esta palabra, se llama aporofobia. Bueno, es una palabra nueva y por lo tanto también revolucionaria, ¿no? Y para finalizar nos vamos a meter en la Semana Global del Emprendimiento. Bueno, esto tiene que ver con un espacio pensado para inspirar, para acercar, para invertir, para capacitar y también para fortalecer los vínculos, ¿no? Mama, baby, you're my cup of tea. Mama, I love you got to do to me. You got a motor like a brand new car. Start it up for me. Ser rebelde es tener una visión amplia y bastante más que general. Y la rebelión es una rebelión en las costumbres, en la vida cotidiana. El rock, con muchas de sus traducciones, pero también la de golpe, ¿no? Sí. De algún modo representa un golpe, en filosofía diríamos un martillazo nietzscheano, ¿no? Es como un derrumbe de ese sentido común, de esa forma, que no es casual que aparezca en la música, porque la música implica todo lo que estaba mal en ese momento, que es el cuerpo, el bamboleo del rock and roll, el disfrute, digamos, como la recuperación de un aspecto más dionisíaco, ¿no? Desde el placer por el placer mismo y de algún modo en ese cortar con la idea de tener que cumplir con ciertos mandatos. Ser rebelde no es solo criticar al sistema. Ser rebelde es tener la visión y la valentía, además, para construir un mejor sistema. Eso es ser rebelde. Pero bueno, Darío Zeta nos da su punto de vista con respecto a la rebeldía, al rock y a la música. O sea, siempre me interesa lo que trasciende la razón. Lo que pasa es que cuando quiero comprender qué es lo que trasciende la razón, lo razono, y entonces lo pierdo. Y eso me pasa a veces con la música, cuando quiero como terminar de comprender a dónde va, qué es lo que me trae, la perdés, porque lo bajás al lenguaje de las palabras, pero no por bajarlo pedagógicamente, sino como lo encorsetás, lo reducís. Yo creo que la música es una de las tantas expresiones que nos permiten un contacto con aquello que va más allá de la razón. Y en ese sentido, creo que tiene una afinidad con la metafísica.
Lo que pasa que metafísica, digo, para el que no sabe, en griego significa lo que está más allá de la física. Física en griego significa naturaleza, con lo cual hay una forma de pensar la palabra metafísica como lo sobrenatural, pero no hay que cargarle toda la superchería con la que pensamos lo sobrenatural. Metafísica tiene que ver con aspectos que trascienden lo que nuestra razón comprende en nuestro mundo de manera conceptual y natural. Creo que la música despierta o abre la puerta a sensaciones que nos permiten justamente eso, un movimiento de otro tenor. Mira, te voy a contar un ejemplo muy paralelo, pero para que se entienda la diferencia, porque en definitiva hablamos de sonidos, digo, el habla es sonido, la música es sonido. No deja de ser eso, es increíble. Uno se olvida que cuando habla, lo que, digamos, profiere son sonidos. O sea, cuando escuchás hablar, no sé, un japonés, que no entendés un pomo, escuchás el sonido y te das cuenta que en definitiva los seres vivientes, fonológicos como nosotros, enunciamos, proferimos sonidos que increíblemente después adquieren un significado. Con la música, de algún modo, digamos, pasa un poco eso. Lo que digo es que la música nos habilita otro lenguaje, otra forma. Y te iba a dar este ejemplo. Hay un pensador que yo amo, que es Derrida, Jacques Derrida. Hay un libro que se llama Memorias de Ciego, que analiza pinturas donde los personajes centrales son ciegos. Y se encabrita, ¿viste? Se obsesiona con los ojos. Y al final son esos libros que dice un montón de cosas recopadas, pero hay una idea central que es fascinante y está en la última página, ¿viste? Y él dice, siempre creímos que la función esencial del ojo es mirar. Y tenemos ojos para mirar. Dice, no, la función esencial del ojo es llorar. Y eso es mirar. A mí me parece fascinante, porque cuando llorás, ¿qué ves? Ves de otra manera, ¿viste? Yo creo que con la música y la palabra pasa un poco eso. O sea, y eso es metafísico, como que ves de otra manera, o sea, sentís de otro modo. Yes, yes, yes. Something in your sexy ways. Yeah, yeah, yeah. I'm gonna love you all my days. You got a model like a brand new car. Started out for me. Bueno, decíamos en el principio que íbamos a enriquecer nuestro vocabulario, íbamos a agrandar nuestro vocabulario porque habíamos descubierto una nueva palabra en el diccionario de la Real Academia Española que se llama aporofobia. Y si hablamos de esta palabra, aporofobia, tenemos que hablar de Adela Cortina. Para los que no la conocen, Adela Cortina es una filósofa española que, bueno, acuñó esta palabra, aporofobia, que significa sintéticamente miedo o rechazo a las personas pobres. Bueno, término que se usa también esto de aporofobia para diferenciarla de la palabra xenofobia. Pero escuchemos el fundamento de Adela Cortina. Para empezar ordenadamente por el principio, pues me gustaría remitirme al comienzo de una excelente novela de Gabriel García Márquez, que espero que hayan leído todos los presentes, y si no, ya la están leyendo, que lleva por título 100 años de soledad. El extraordinario comienzo dice así: muchos años más tarde, el coronel Aureliano Buendía, ante el pelotón de fusilamiento, recordaría aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de caña brava y barro, situadas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban sobre un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente
que algunas cosas carecían de nombre y para señalarlas, para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. La historia de la humanidad es en muy buena medida el intento de ir poniendo nombres a las cosas para hacerlas parte nuestra, para traerlas a nuestro mundo, que es el del diálogo, la reflexión, la conversación, la razón pública, porque mientras no tenemos un nombre para ellas, por mucho que existan, nos parece que no son parte nuestra. Sobre todo porque las piedras y las casas podemos señalarlas con el dedo, pero hay una gran cantidad de realidades humanas, de realidades sociales, que no podemos señalar con el dedo porque no tienen cuerpo físico. No podemos señalar con el dedo la justicia, la belleza, la democracia, la compasión, la magnanimidad. Como tampoco podemos señalar con el dedo esas otras palabras o esas otras realidades que son mucho más negras y nefastas, que son el mundo de los odios y el mundo de las fobias. No podemos señalar con el dedo el antisemitismo, la xenofobia, la cristianofobia, la islamofobia, todas las fobias que vayan pensando, incluida también la misoginia. Son realidades a las que tenemos que ponerles una palabra porque no podemos señalarlas con el dedo, y cuando les ponemos una palabra las reconocemos, las identificamos y sobre todo intentamos tomar posición frente a ellas. Pensemos si queremos cultivarlas o queremos, por el contrario, desactivarlas. No puede ocurrir que haya una borrasca tan peligrosa como el rechazo a los pobres, el rechazo a los desvalidos, el rechazo a los mal situados. Yo creía que necesitábamos una palabra para indicar ese rechazo a los pobres, para reconocerla. Y por eso tomé mi diccionario de griego y busqué la palabra pobre y busqué, el final ya lo tenía porque siempre es fobia, y busqué la palabra pobre. Y construí la palabra aporofobia, que vendría de áporos, que es el pobre, el sin recursos, como decimos, de una situación aporética, de alguien que no tiene salida, y la palabra fobeo, que quiere decir temer, incluso llegar a odiar. Y construí esa palabra, la ofrecí a la Real Academia con escaso éxito, porque hace 22 años, pero yo les invito a que insistan persistentemente cuando tengan una idea, porque al final triunfa, y efectivamente 22 años después la palabra está en el diccionario de la Real Academia. ¿Por qué me parecía importante poner esa palabra? Porque yo creo que existe el rechazo al pobre y que mientras no tenía una palabra estaba funcionando como ocurre con las ideologías, que tienen una enorme influencia, pero no nos damos cuenta de que están ahí. Y entonces sigue manteniéndose esa situación de asimetría entre los que están practicando la aporofobia en este caso y los desvalidos que están situados en la parte inferior. Había que poner un nombre para desactivar esa ideología, por lo menos teniendo ya un nombre. Yo quería preguntar a los presentes, pero a ellos no les toca hablar ahora, sino que me toca a mí, y hablaremos en los pasillos. Quería preguntar si creen que existe el rechazo al pobre, si creen que existe la aporofobia. Y a mí la idea se me ocurrió por la experiencia, evidentemente, y para ello voy a poner un ejemplo. En el año 2017 vinieron a España 81 millones de turistas. Los medios de comunicación dieron la noticia con auténtico entusiasmo, porque el turismo es el principal ingreso de nuestro país. Naturalmente eran extranjeros, pero no producían xenofobia, sino que se les acogió, se les trató con esmero, e incluso, como saben los presentes, se ha creado un grado académico de ciencias de la hospitalidad que preparan a la gente para asistir y ayudar a los extranjeros que vienen con dinero. Efectivamente, se les acoge con hospitalidad, se les cuida porque vienen con recursos. El mismo año venían también otros extranjeros que venían del otro lado del estrecho. Venían en pateras, muchos de ellos murieron en el Mediterráneo, otros llegaron a las costas y se encontraron con una valla, otros fueron ingresados en CIES, otros por fin se pudieron integrar en un país de la Unión Europea,
pero entonces también empezaron a despertar toda suerte de rechazos y de repelos, nada de hospitalidad, todo lo contrario, hostilidad, de tal manera que crecieron desmesuradamente los grupos y los partidos. Luego preguntaré, ¿xenófobos o aporófobos? Fueron creciendo esos partidos en países tan civilizados como Francia, Hungría, Alemania, Holanda, pero no solamente fue en Europa el problema, sino que lo era también en Estados Unidos. Todos los presentes recuerdan perfectamente cómo Trump ha intentado expulsar a una gran cantidad de latinoamericanos e insiste en levantar un muro frente a los mexicanos. Unos y otros son extranjeros y la pregunta es, ¿se les rechaza porque son extranjeros o se les rechaza porque son pobres? Y rechazamos al pobre, aunque sea el de la propia familia. Esto era lo que a mí me andaba preocupando y rumiando, y que teníamos la necesidad de ponerle un nombre de alguna manera, y por eso me alegré de algún modo de que existiera el nombre ya aporofobia, para señalar a esa borrasca que creo que hay que identificar, pero todavía nos queda mucho trabajo. Hay un nombre, ahora hay que preguntar ¿y cuáles son las causas de la aporofobia? Y sobre todo, ¿qué queremos hacer con ella? Si queremos cultivarla, promocionarla, o lo que queremos es, por el contrario, desactivarla y erradicarla. A mí me gusta cuando me miras, a mí me gusta cuando te acercas, a mí me gusta cuando me decís, vamos a caminar normal o en vertical. Y les decía que era un miércoles con alguna música. Bueno, esto tiene que ver porque les quiero presentar un grupo que se llama Niño Monja. Es el nuevo proyecto de Soy Rada, Agustín Soy Rada Aristarán. Presentó un nuevo proyecto musical que tal vez sea un poco más rockero. Avísame cuando llegue un gran acto de amor que afloja al más pintado y hasta el más cabrón. 3 palabras que son bendición, te lo dice una piba, o tu jefe, o tu tía, o el vecino narigón. Qué tranquilidad de escuchar tu voz. Si hasta se me estremece el corazón. Hey. Llego y te aviso que ya estoy. Dice tranquila que me cuido y no te angusties, por favor. Avísame cuando llegue un gran acto de amor, un gran acto de amor. Avísame cuando llegue, la vieja te desliza y viajando sin prisa ves alrededor bicicleta, avión, patineta, y un mensaje en la meta y hasta con la corneta te aviso que ya estoy. Qué tranquilidad escuchar tu voz. Si hasta se me estremece el corazón. Llego y te aviso que ya estoy. Tranquila que me cuido y no te angusties, por favor. Avísame cuando llegue un gran acto de amor, un gran acto de amor. ¿Tuya?
reggae. Avísame cuando llegue un gran acto de amor, un gran acto de amor. Hoy, un miércoles de educación. Nuestra columnista Cristina Bispo, bienvenida a Altísima Ciudad. Bueno, gracias por recibirme y bueno, acá estamos. Bueno, hoy un tema que es enseñar a pensar. Vaya cosa difícil, ¿no? Pensar. Qué terrible es el pensamiento para algunos, ¿no? Y sí, porque parece que fuera algo tan obvio que todos pensamos y que pensamos bien y realmente no es así. Entonces hay que empezar a analizar qué significa pensar para poder ver cómo podemos enseñar a pensar a nuestros alumnos. Pensemos que las operaciones básicas que se pueden tratar en cualquier espacio educativo son comparar, observar, resumir. Con esas 3 operaciones, después hay muchísimas más. Sí, sí. Digamos, hay otras como investigar, clasificar, criticar. Hay miles de operaciones mentales que se pueden utilizar, pero con comparar, observar y resumir ya tenemos trabajando, digamos, lo racional a su mejor expresión. Ajá. Y eso se puede lograr en cualquier espacio educativo, desde los espacios artísticos, los espacios físico-matemáticos, los espacios sociales, en todos se puede comparar, es decir, ver similitudes, ver diferencias, observar caracteres, por ejemplo, observar una obra, observar una propaganda, observar una palabra, qué significa, y resumir significa poner operaciones mentales al objetivo de lograr una apreciación de alguna, a lo mejor un texto largo o una descripción larga, lo más concisa posible. Entonces, todas esas operaciones son como básicas y las puede emplear cualquier educador en cualquier espacio educativo. Uh-huh. Con respecto, hablabas de operaciones. Sí. La operación básica del pensamiento, ¿cuál sería? Justamente esto. Esto. Observar, ver, comparar, resumir, investigar, analizar. ¿Por qué? Porque a veces yo veo que muchos conocimientos solamente se opera. Es decir, en matemáticas se opera. Entonces, y ahora con las calculadoras, más todavía. Se opera, entonces no se sabe muy bien qué es lo que se está haciendo. Pero cuando empezamos a pensar, empezamos a ver el porqué de las cosas, el porqué que preguntan tanto los niños cuando son chiquitos. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el otro es así? ¿Por qué el cielo es de celeste? ¿Por qué el agua es transparente? Todas esas son preguntas que llevan a una reflexión y que después la escuela a veces, en algunos espacios, no se tiene en cuenta. Entonces se enseñan operaciones, se enseñan a memorizar ciertas cosas sin saber las consecuencias ni las causas de las cosas. Entonces tampoco se incentiva el pensar cuando vos solamente enseñás la operación. ¿Por qué? Porque pensar a veces trae consecuencias no deseadas. Es decir, a veces querríamos tener alumnos dóciles, que todos digan que sí, que hagan todo como yo digo y que nunca cuestionen. Claro. Y cuando vos enseñás a pensar a tus hijos, a los alumnos, después hay que aguantarse, que te cuestionen. Claro. Y a veces eso es difícil, pero me parece que es lo más rico. Cuando los chicos están inquietos, porque el pensar, ¿qué significa? Que vos tenés que inquietarlos para que piensen. Cuando todo está tranquilo y no se piensa, se hace algo monótono, digamos, y sigue todo igual. Pero cuando vos los inquietás con algo, los haces pensar en las consecuencias, en las causas de alguna cosa, de algún hecho, de alguna conducta. Cualquier hora del día es perfecta para un café. Café tostado natural de Coffee Store. Pedidos 264 12 70 58. ¿En la escuela de hoy se enseña a pensar? Y depende mucho del docente. Digamos, no creo que está como obviado, como si todo estuviera el pensamiento siempre presente. Pero en realidad tiene que haber una intención de hacer pensar a los alumnos. Entonces, ¿se puede enseñar un espacio sin pensar? No, realmente, porque hay operaciones del pensamiento que son como mínimas, digamos, y otras que son más altas. Entonces, sí, se piensa cuando se escribe, se piensa cuando se lee, se piensa, pero a veces esas operaciones son operativas nada más y no traen consecuencias
de un pensamiento reflexivo que me lleve a mí a analizar diversas cosas que puedan pasar con determinados resultados. Entonces, a veces parece que el resultado fuera fatal que ocurra si ocurren determinadas causas, y a veces no es así. Entonces, analizar las posibilidades que tiene una causa de originar determinadas consecuencias, por ejemplo, es llevar el pensamiento a otro nivel. ¿Y qué se necesita para empezar a pensar? Digo, primero, las necesidades básicas satisfechas, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, si vos tenés alumnos, porque hay una relación entre pensamiento y conducta. Es decir, nosotros pensamos de que el pensamiento trae aparejado el mejorar ciertas conductas que a lo mejor no son las mejores para aprender. ¿Qué pasa cuando los chicos, por ejemplo, no se concentran? Y primero tenemos que analizar que no haya nada físico. Tenés que analizar que los chicos están bien comidos, están bien dormidos y están emocionalmente contenidos en su casa, en su familia o donde estén. Cuando descartamos ya esos procesos, entonces podemos empezar a ver cuáles son las causas de por qué no se concentra. Y entonces ahí poder trabajar en esa conducta para ver, digamos, y analizar qué es lo que pasa con esos chicos. A veces no se concentran porque tampoco les interesa. ¿Y por qué no les interesa? Hay que buscar la forma de que les empiece a interesar. Sí, despertar algún interés. Claro, porque a veces mis alumnos por ahí me decían, ¿y para qué sirve aprender tal cosa? ¿Para qué sirve aprender la percepción, por ejemplo? O la matemática, aprender a dividir si total están las calculadoras. Entonces empezás a ver de que hay operaciones mentales que llevan a un desarrollo cerebral y mental específico que es necesario para la vida en valores, para la vida humana, para la vida del ciudadano que sepa elegir, que sepa distinguir, que sepa reflexionar sobre lo que pasa. Y entonces ahí tenés que empezar a buscar el porqué de ciertos espacios o de ciertos espacios didácticos. El por qué enseñás tal cosa, digamos, por qué es necesario para vivir en sociedad, por qué es necesario para desarrollar actividades de pensamiento elevada, por qué es necesario para vaya a saber qué. Entonces todas esas cosas hay que examinarlas, porque todo tiene un significado. Y aprender los significados de las cosas significa también un proceso de pensamiento. Con máscaras, con caretas o sin ellas. Caretísima ciudad. Una mirada sin máscaras. María Graciela Núñez, Negocios Inmobiliarios. Contactos 264-08-88-73. Bueno, y en el final de este programa nos vamos a adentrar en la Semana Global del Emprendimiento. Así lo anunciaba Andrea Nallín. Ella es directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción de la provincia de Mendoza. Hola, soy Andrea Nallín, directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción, y quiero invitarte a la segunda edición de la Semana Global del Emprendimiento, los días 19 y 20 de noviembre. Este año vamos a tener speakers de lujo, contando temas específicos vinculados como la escalabilidad es necesaria para emprender. Además, hemos extendido a distintos territorios, vamos a estar en el Valle de Uco y también en el sur de la provincia, con eventos específicos para los emprendedores de toda la provincia de Mendoza. Te esperamos para tener espacios de networking, de capacitaciones y casos de éxito para que no te los pierdas en esta Semana Global del Emprendimiento. Gracias. Y en el final del programa de hoy nos adentramos en la Semana Global del Emprendedor, así como lo anunciaba Andrea Nallín. Bueno, y esto comenzó esta mañana en el sur, en el sureste, en el departamento de General Alvear. Bueno, ahí aprovechamos para agradecerle a Mariano Villatoro la gentileza de habernos prestado sus servicios para entrevistar a Andrés Babric, quien nos comenta sobre, bueno, estos paneles. En el marco de la Semana Global del Emprendimiento, que empezó ayer y va a durar toda esta semana, se va a desarrollar en lo que es la UACOP. Allí vamos a tener la presentación de las autoridades, ya que nos visitan
del vecino país de Chile, de la región del Maule. Nos van a visitar funcionarios de gobierno del Maule relacionados con el emprendedurismo que vienen con emprendedores, en los cuales en los paneles y en el networking que vamos a hacer vamos a poder compartir con ellos. Bueno, además vamos a tener un panel interesante con emprendedores locales, con casos de éxito. Vamos a tener la oportunidad también de conocer qué se está haciendo desde el gobierno de la provincia, qué se está haciendo desde el municipio de Alvear, el de Malargüe y el de San Rafael en pro de este sector, del sector emprendedor. Y bueno, un largo día donde los que se inscriban van a poder compartir dentro de su ecosistema. El networking básicamente sirve para que los emprendedores dentro de su ecosistema conozcan gente, si bien o compartir experiencia con gente que está haciendo más o menos lo mismo, que está atacando un mercado parecido o está desarrollando un producto similar. Y también el asociativismo, ¿no? Se encuentran muchas oportunidades de negocio, desarrollo de proveedores, brindar herramientas, ya sea financieras, ya sean normativas, para que estas actividades se desarrollen, y organizar este tipo de eventos donde los empresarios, donde los emprendedores se conocen y hacen lo que les gusta y lo que aman, que es hacer negocios, comprar, vender y ganar dinero con sus emprendimientos. ¿Con máscaras o sin ellas? ¿Con una o 1000 caretas? Caretísima ciudad. Y esto es todo, amigos. Hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Los espero el próximo viernes para compartir juntos Caretísima ciudad. Muchas gracias.